transmitiendo justamente desde el lugar en donde se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo que se conmemora este lunes. Hay letreros en todo Puebla de los 163 años de la conmemoración de la batalla. Está con nosotros Pedro Mauro Ramos Vázquez, jefe de cronistas del estado de Puebla, que va a estar dando una conferencia en el Festival de Puebla sobre justamente la histórica batalla de Puebla. Aquí nos estás dando una probadita sintetizadísima, pero en la conferencia vas a centrarle bien al detalle para los que les interesa la historia, ¿correcto? Sí, claro que sí. Bueno, pues están cordialmente invitados. A las 2 de la tarde damos inicio. ¿Hoy? Hoy, a las 2 de la tarde, con una conferencia titulada El 5 de mayo de 1862, que va a estar acompañada de una exposición de periódicos e imágenes históricas Sí. de este emblemático acontecimiento. Ahorita nos quedamos en que llevan llegando los franceses, así casi en chanclas, bien confiadotes, como ahorita nos vamos a refinar a los mexicanos, no va a pasar nada. ¿Y qué pasó el 5 de mayo? ¿Por qué se convierte en una batalla tan famosa? Pero para quienes nos ven en redes sociales, vamos a mostrar un periódico y en Radio Fórmula lo vamos a describir. Este periódico es un periódico original. Claro que sí, es el periódico original de la propuesta que existía para la elaboración de la estatua de Ignacio Zaragoza, que Ajá. tenemos aquí a un costado aquí de la feria, que está en el mausoleo. Es de 1895 este periódico. Ajá. Y bueno, viene cómo es que se dispuso que los poblanos recordaran a este gran personaje, A Ignacio Zaragoza. a Ignacio Es Zaragoza. una página original de periódico de junio 23 de 1865. 1895. A 95, Sí, no veo bien 95. con los lentes así de lejos. 95, de todas formas, Sí, eso claro. es una joya. Sí, así es. Y la vas Sí, a traer sí. aquí a tu La vamos a conferencia. traer a la conferencia y a la exposición que se va a montar por parte de la Secretaría de Arte y Cultura. Muy bien, pues bueno, entonces los franceses venían, mucha gente poblana católica decía: hay que quitar a Benito Juárez, que le regresen la tierra y el poder a la iglesia. Fuera Benito Juárez, arriba los conservadores, Maximiliano, Carlota y los franceses, bienvenidos. Y le ayudan a los franceses, o sea, les dan la bienvenida a los franceses. Claro, la población obviamente tenía ideologías distintas, porque Claro, una igual que hoy. cuestión, claro, una cuestión era lo que el ejército buscaba detener, Claro. y otra cosa era la población, la gente de a pie, la gente común. Sí. Entonces, pues vaya, cuando ya se da el 5 de mayo glorioso de 1862, inician en la madrugada con una arenga bellísima del general Ignacio Zaragoza, O sea, donde dice... Estaban esperándolos en los fuertes, en las montañas. Sí, estaban aquí donde estamos exactamente. Como estaba una emboscada, algo así. Así es, porque ellos, que repetimos, ellos venían de la zona de Amozoc, que Ajá. no está ya muy lejos de aquí. Entonces ellos, con una arenga, Ignacio Zaragoza les menciona que pues nos quieren arrebatar el Sí. país, pero serán ellos quizás sí el ejército más poderoso del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México, le comentó a sus soldados. Entonces, pues con estas palabras enalteció Los el motivó. fervor, el orgullo, y algo que nos caracteriza a los mexicanos, bueno, Ajá. pues es que nos piquen la cresta y nos Claro. digan cómo alguien mejor va a querer venir a tener lo que es nuestro. Ajá. Entonces, obviamente, con tanto orgullo ellos llegaron y se dispusieron a luchar. Y para la lucha, si bien se mencionaba el mismo ejército francés que nuestras tropas no tenían calzado, no tenían Armas. uniformes, armas, comida, ¿Qué tenían? se suma para ello un batallón que se le conoce como el 6º Batallón de la Guardia Nacional, que estaba conformado por indígenas de la Sierra Norte de Puebla. El 6º Batallón estaba conformado principalmente por las comunidades de Tetela de Ocampo, Xochapulco, Zacapuaxtla, Cuetzalan, y todos ellos venían a luchar con machete. Y Wow. para eso, obviamente, el ejército francés, que ya contaba con bayonetas, con cañones, se les hizo complicado una lucha cuerpo a cuerpo. El ejército, digamos, el 6º Batallón, son los primeros en recibir los ataques franceses. ¿Se dejan venir de las cuerpo a montañas cuerpo. o qué? O sea, ¿los agarran de lado por las Sí, montañas? ¿o cómo le todos se hacen? concentraron aquí donde estamos exactamente. Ajá. Y cuando empiezan a querer subir el ejército francés, ellos bajan y ya los estaban incluso esperando tras las rocas, tras las piedras. Conforme van subiendo, los atacan y hacen 3 intentos los franceses para poder subir. En ninguno lo logran. Ahora, en las batallas
siempre el que tiene el terreno más alto tiene la ventaja. Claro, Eso claro se que llama. sí. Hasta en la Guerra de las Galaxias en Star Wars Así es. sale cuando matan cuando Obi-Wan Kenobi se va a escabechar a Sí, Darth Vader cuentan, joven, por ejemplo, le dice. así es, los partes de guerra del ejército francés decían que conforme ellos se iban acercando, veían precisamente las torres de aquí de los dos templos que se tenían, tanto de Loreto como de Guadalupe. Entonces lo que hace, por decisión del ejército mexicano, es derribar las torres para que cuando ellos, conforme se van acercando al cerro, pierdan de vista la posición exacta de donde están. Entonces no saben por dónde subir. O sea, derriban las torres. ¿A quién dices que se le ocurrió eso? A Ignacio Zaragoza. A Zaragoza. Así como vamos a tumbar las torres para desorientar a los franceses. Así es. Y los vamos a atacar de arriba hacia abajo. Así es, porque conforme ellos ya iban a subir, se orientaban donde estaban los fuertes, porque iban directamente al fuerte. Al no tener conciencia dónde estaba, empezaron, digamos, a divagar. ¿Ahora por dónde nos vamos? Entonces les prepararon los caminos que ya estaban dispuestos, y obviamente en los caminos se les hacen emboscadas, y es ahí donde el 6º Batallón de la Guardia Nacional, los indígenas, los atacan y repelen el primer ataque. O sea, les ganaron con inteligencia militar. Claro, Zaragoza. claro. Eso es admirable. Sí, se vio súper creativo. No tenía recursos, pero se vio creativo. Así es, tanto Zaragoza como el general Miguel Negrete, tepeaquense de aquí de Puebla, fueron los principales actores de esta batalla. Obviamente los generales también, repetimos, Porfirio Díaz, Berriozábal, Mejía. ¿Y Porfirio Díaz era destacado o era ahí de la bola? No, clale él era ya destacado. Existe un documento donde el mismo Porfirio Díaz se le regaña un poco, porque al término de la batalla del 5 de mayo, y mientras ya estaban huyendo los franceses, él con su caballería y con el ejército de Oaxaca, quiso seguirlos para atacarlos y terminar por completo. Pero Zaragoza lo mandó a traer de regreso y le dijo: hoy es un día de fiesta, ya no es necesario, déjenlos. Pero ahí sí fue un error, ¿no? Porque había claro que haberlo seguido y terminarlos. Sí, el error, bueno, pues lo pagamos un año después cuando se realiza el sitio de Puebla. Pero bueno, son 3 ataques los que el ejército francés busca hacer, los 3 se repelen, pero el tercero es el más importante de todos, porque ya cansados, tanto el ejército francés, con la complejidad de subir un cerro para atacarlo, empieza una lluvia que obviamente hace que las lodas, que el lodazal, obviamente el mismo terreno que no estaba preparado, hiciera que sea más complicado, obviamente, el subir. Entonces, pues vaya, a las 5 de la tarde, pues se tienen ya los primeros telegramas donde ya se avisa a la Ciudad de México que las armas nacionales, pues se cubrieron de gloria. ¡Wow! ¡Qué cosa! O sea, con pura inteligencia militar, con creatividad, previniendo, planeando. Claro. O sea, hay mucho que aprender de la figura de Ignacio Zaragoza. Sí, por supuesto. Y de todos los que lo hicieron, obviamente. ¿No? Y de todos, claro. Y algo muy curioso, Zaragoza, a pesar de que fue el gran héroe poblano, tuvo una vida muy tormentosa. Él, por ejemplo, en el 57 que se casa con su esposa, Rafaela Padilla, no tiene ni la oportunidad siquiera de estar en su propia boda, porque él lo mandaron a una misión y él no estuvo. Estuvo su hermano representándolo. Posteriormente, en enero de 1862, él ya instalado aquí en Puebla, preparando todo la defensa, muere su esposa. En enero de 1862, unos poquitos meses antes. Y después, antes de la batalla, mueren también sus 2 hijos. Entonces él luchó con todo el sentimiento que tenía por la defensa de su gente, de sus coterráneos, de sus paisanos, aunque a pesar de todo, él ya había perdido prácticamente todo. Ya. Él fallece a tan solo 3 meses de la batalla del 5 de mayo por tifoidea. Ok. Bueno, entonces a Ignacio Zaragoza el aplauso enorme, quizá el único error, digo que obviamente él no tiene una bola de cristal, no veía el futuro, es que detiene a Porfirio Díaz, que viéndolo ya del futuro al pasado, que es muy fácil ver las cosas así, le hubieras dejado que lo siguiera para que acabara con el ejército francés y no se reagruparan y regresaran tomándose las cosas en serio, porque regresaron y ganaron. Regresaron y quintuplicaron obviamente el ejército. Cuando llegaron aquí... Y México no. Sí, cuando ellos llegan aquí llegan con 5,000 hombres, pero cuando regresan el año siguiente llegan con 30,000. No, bueno, pues ya. Y bien armados y ya prevenidos. Completamente armados. Y no dormidos y pues y ya listos. ¿Y en esa segunda entrada volvieron a entrar por el mismo lugar? ¿O evitaron? Evitaron y ahora sí entraron del lado de la ciudad. De donde deberían haber entrado. En una parte, claro que sí. O sea, fue por flojos, o sea, por no darle la vuelta. Sí, Entonces, y sobre todo por la confianza que tenían. Sí, se juntó la confianza,
y la relajación, Sí. minimizaron el ejército mexicano con la inteligencia de Zaragoza y sus generales. Claro, sí, pero obviamente tanto el orgullo como el arraigo que nosotros teníamos en aquel entonces, digo nosotros, porque nos sentimos todavía, Sí, claro. Pues digamos, parte de este pasaje histórico nosotros Claro. como poblanos. Oye, ¿es verdad que la gente que venció al ejército francés el 5 de mayo 1862 eran casi eran pura gente joven o gente Eran muy muy joven? jóvenes, eran Menores muy de edad, jóvenes. muchos de ellos. Sí, claro. Obviamente como el ejército no estaba como tal conformado, porque fue un proceso muy, muy rápido, el general, el crear, digamos, el ejército de Oriente, tuvieron que llevar las cuestiones de la leva. ¿Qué es la leva? Bueno, levantar a la gente. Por decreto se avisó que todos aquellos mayores de edad, a partir de los 18 años ya Sí. tenían que portar las armas, pero no solamente eso, sino los que ya tuvieran la capacidad y la posibilidad para levantar un arma. Entonces los llevan, pero los generales, los principales, repito, Porfirio Díaz, Juan Crisóstomo Bonilla, el mismo Berriozábal, Zaragoza, todos ellos no Ajá. pasaban de 30 a 31 años. Claro. Oye, adelantándonos a la historia, obviamente ahí el ejército francés vence a las fuerzas de Juárez. Dime si estoy en lo correcto. ¿Ahí es donde Juárez se va a Estados Unidos o se va para el norte? Se va posteriormente, en el transcurso de 1863, Ajá. es que él comienza su gobierno itinerante, se va al norte, obviamente. A Estados Unidos. Así es, porque él, como tal, el gobierno, en 1864 instauran ya lo que es el Segundo Imperio con la llegada de Maximiliano y Carlota. Entonces, en aquel Ok. entonces es que el peregrinar de Benito Juárez es hacia el norte del Ya. país. Ahora, ¿de dónde ya nos adelantamos y ya pasamos al 5 de mayo? Pero es que ahí empieza esta parte de la historia tan importante. Juárez regresa, pues acaban fusilando a Maximiliano, Carlota se va a Europa, Napoleón no le da el apoyo, Estados Unidos y Napoleón habían hablado, ¿verdad? Pero ¿de dónde saca el dinero Juárez para venir y reinstalarse? ¿Es verdad que Estados Unidos financió al gobierno de Juárez para poder regresar? En aquel entonces las políticas que existían masónicas, sobre todo por tanto del presidente Juárez como de Lincoln, Ajá. eran de apoyo. Entonces, fueron 3 momentos específicos de la historia poblana, sobre todo con la intervención, lo que tenía que ver mucho con, digamos, con la importancia de nuestra república. El primero tiene que ver, es el 5 de mayo de 1862, Ajá. del cual Puebla es declarada como heroica. El Ajá. segundo momento luminoso o histórico es el sitio de Puebla al año siguiente, cuando regresan, y por 62 días el ejército mexicano y obviamente muchos de poblanos resguardaron la capital para que no la tomaran los franceses. Y Ajá. estamos en 1863. Y el Ok. tercer momento luminoso e histórico es el 2 de abril de 1867. Digamos, pasaron 4 años en los Ajá. que estuvo gobernando Maximiliano para que el general Porfirio Díaz recuperara lo que es la capital poblana o la joya de la corona Ya. en aquel entonces. O sea, es Porfirio Díaz el que recupera. Sí, claro. O sea, doblemente o triplemente heroico Porfirio Sí, Díaz. sí, sí, y por ese motivo él es que él es declarado benemérito del Estado y benemérito de la República. Y de ahí es que se puede ir hasta la presidencia Así es. y se convierte ya en Sí, dictador. sí, sí. Pero- Cuando él recupera Puebla, él se va a la Ciudad de México y avisa al gobierno de Juárez Un que héroe nacional. ya puede regresar. Y es ahí donde se hace la entrada triunfal de Juárez, obviamente en junio. O sea, de Porfirio Díaz le 1867. pavimenta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porfirio Díaz le pavimenta la entrada a Benito Juárez. Así es. Pero repito la pregunta, pues no me la contestaste. Era, ¿de dónde vino el dinero? ¿Quién financió a Porfirio Díaz y a Juárez si no tenían dinero? Y ahora ya se había instalado el gobierno de Maximiliano y Carlota y los conservadores estaban con Maximiliano y Carlota. Claro, las intenciones que se hicieron con la intervención era de Francia parar como tal la expansión que estaba teniendo Estados Unidos. Entonces, Ajá. obviamente, el gobierno mexicano, al buscar quitar a Francia o Va a no Estados permitirlos, obviamente tienen el apoyo como tal de armamento y municiones. Sí, de Estados Unidos. O sea, sí es ellos verdad. habían tenido hace no mucho pues sus guerras también de recesión. Entonces es verdad que a Benito Juárez lo ayudó a Estados Unidos. Sí, claro, sí, sí. lo Si no, apoyó no económico. podríamos hablar de que cómo regresaron. Así es. Es verdad que la esposa de Benito Juárez, por ahí leí en un libro, que era la esposa de Benito Juárez no reconocida, que fue la gran heroína, que fue y consiguió el dinero, que no fue tanto Juárez, sino la esposa, la gran vendedora o recaudadora de recursos, ¿o es un mito? Mira, algo que sí podemos asegurar es que para nosotros los mexicanos, bueno, pues nuestras esposas son las que abogan siempre y las que logran lo que a veces uno no, con la cabeza fría y dura, no puede lograrlo. Entonces, Ajá. pues muchas de nuestra historia pues sí tiene que ver con la intervención pues de las mujeres
que son obviamente Margarita Maza de Margarita Juárez. Maza de Juárez. Pero claro no que se le sí. reconoce en la historia, no se habla de ella. Y si ella fue la que logró la lana para regresar y quitarle el gobierno a los franceses, pues deberíamos reconocerla como una heroína nacional muy fuerte, Claro, ¿no? se juntaron infinidad de opciones para que Ajá. el gobierno de Maximiliano pues cayera. Sí, sí, Entonces, sí. pues, una de ellas, bueno, pues son estas, otra de ellas Y fue... Napoleón le corta la ayuda. Sí, claro, Porque le cortan tenían la ayuda. guerras y problemas y ya no querían Pero problemas sobre con todo, Estados uno Unidos. de los principales puntos es que el mismo Maximiliano Ajá. salió más liberal Sí. que los liberales. Y también Carlota, Maximiliano y Carlota, traída por los conservadores, Claro. no le cumple a los conservadores y sale como Juárez. Sale, Claro, pero Juárez, de todas formas, los echa sí, para afuera. sí. Pero eran liberales, sí. Sí, completamente, la Educación, ideología. hospitales, Ujú. y no le regresan el poder a la iglesia. Exactamente. ¿Qué? El tiro por la culata. O sea, imagínate a los conservadores de esos tiempos traer a los emperadores de Francia, pues, para que le regresen las cosas a la iglesia y no te las regresan. Claro, claro. Bueno, que una cosa sí hizo Maximiliano, por ejemplo, a su llegada, tanto Maximiliano como Carlota buscaron Ajá. el apoyo como tal a las comunidades. Existen unas Sí. crónicas de viaje donde menciona que después de Puebla, la primer ciudad que ellos visitan es Cholula. Ajá. Entonces Cholula es la primera en declararse Cholula del Imperio. Y cuando llega Maximiliano y Carlota a Cholula y conocen tanto la pirámide como el santuario, Maximiliano dice frente a toda la gente, con un traductor que estaba en náhuatl, de apellido Chimalpaín, que él en su próxima visita a Puebla iba a procurar ya hablar el náhuatl para que los mismos personas a las que él iba a gobernar lo vean más cercano. Entonces de ahí los mismos conservadores dijeron, a ver, ¿cómo no? Nosotros estamos buscando otra cosa, pero el apoyo a hospitales, el apoyo de la Escuelas. beneficencias, los cambios, digamos, de los tiempos de horarios laborales, todo fueron órdenes del imperio sí, para sí. ordenar completamente pues nuestro territorio. Y por eso ya los conservadores mexicanos no apoyan a Maximiliano y Carlota, el gobierno de Estados Unidos apoya a Benito Juárez, Napoleón en Francia ya no los apoya tampoco porque ya tiene sus guerras y otros problemas Claro. y no quiere problemas con Estados Unidos Sí. y se desmorona el imperio francés. Completamente. Y es ahí donde se aprovecha, obviamente, por parte del Ejército de Oriente para ganar esta batalla. Oye, Pedro Mauro Ramos Vázquez, además de verte aquí en la Feria de Puebla, ¿dónde te encontramos en redes sociales para aprender más de ti, amigo? Con mi nombre así como tal, Pedro Mauro Ramos Vázquez, ahí me pueden encontrar. Está buenísima la historia que nos cuentas. La historia no oficial, ¿no? Claro, claro. Lo que no nos enseñaron en la primaria. Pedro Mauro Ramos Vázquez, búsquenlo en redes sociales para aprender más y éxito en tu conferencia. Muchísimas gracias. Hoy, 2 de la tarde, aquí en la Feria de Puebla. Así es. Perfecto, gracias. Hacemos una pausita y volveremos para hablar de la artesanía. ¿Cuánto le cuesta a un artesano hacer lo que nos vende y por qué no deberíamos andarles regateando cuando invierten semanas y semanas para hacer artesanía? Volvemos después de una pausa desde Puebla. Aquí